¡Ey! ¿Qué pasa, Humphreys? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso abordaremos cómo funciona el sistema respiratorio. Dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, este vídeo va a abordar pues el funcionamiento del sistema respiratorio, es decir, más o menos su fisiología. Entonces, ¿cómo funciona el sistema respiratorio? Primero necesitamos una ventilación pulmonar, es decir, lo que conocemos como respirar. Respirar a mí me parece muy importante, ¿no? Porque conlleva más cosas que obtener oxígeno. Por ejemplo, se ha visto que la respiración tiene mucha asociación con el sistema nervioso central y de hecho si tenemos una respiración rápida, superficial, por ejemplo cuando estamos estresados, esto produce una hiperactivación del sistema nervioso simpático, es decir, aquel que regula el estrés y demás, y pues eso, nos activa, nos mantiene más estresados y demás. Nos da ansiedad, malestar, estrés, etc. Sin embargo, una hiperventilación, es decir, una respiración profunda, lenta, pausada, hiperactiva el sistema nervioso parasimpático, que es aquel que nos dice, oye, tranquilo, ¿no? Más o menos. Nos sentimos más calmados a los minutos, notamos nuestro cuerpo más tranquilo, más descansado, etc. Vemos las cosas de otra manera. Entonces la respiración también es algo importante y afecta a nuestro sistema psicológico, ¿no? Bueno, es un movimiento de entrada y de salida del aire y tenemos la inhalación, obviamente el aire rico en oxígeno entra en los pulmones y la exhalación, el aire rico en dióxido de carbono, pues sale de los pulmones. Obviamente necesitamos una serie de ayudas externas que vienen a ser los músculos. Los músculos que intervienen son dos, principalmente tenemos los músculos intercostales y luego tenemos el diafragma. Los músculos intercostales tenemos dos tipos, tenemos los músculos intercostales externos y los músculos intercostales internos. ¿Qué pasa? Que durante la inspiración la caja torácica se empuja hacia arriba gracias también a que los músculos intercostales externos se contraen y eso hace que las costillas se eleven y en los músculos de la expiración, los músculos intercostales internos se contraen y es lo que hace que la caja torácica se venga abajo, ¿no? Luego tenemos el diafragma. El diafragma es conocido por todos porque dicen que los grandes cantantes tienen que cantar de diafragma y supuestamente los grandes oradores también, cosa que yo no hago. Pero bueno, pues eso. Entonces, durante la inhalación, es decir, cuando entra el aire, lo que ocurre es que el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo, creando una especie de vacío y favoreciendo así que el pulmón se hinche. Sin embargo, durante la exhalación lo que ocurre es que el diafragma se mueve hacia arriba al relajarse y todo ello favorece que el aire rico en dióxido de carbono pues salga del pulmón. Luego tenemos el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso ocurre en los alveolos pulmonares, en los sacos alveolares, como ya sabemos, que están muy irrigados, tiene una gran cantidad de venas, arterias y capilares, y entra sangre rica en dióxido de carbono en esos alveolos, pero como tiene gran concentración de oxígeno, esos alveolos por la inhalación, pues se cambia ese dióxido de carbono por el oxígeno, ¿vale? Conjugándose el oxígeno con la hemoglobina que veremos posteriormente, ¿vale? A esto lo que ocurre en el esquema que tenemos aquí adjuntados en las diapositivas. Bueno, pasa por difusión simple. Esto es un mecanismo químico que si queréis indagar más, pues determinadas moléculas, como por ejemplo los gases, el oxígeno, el dióxido de carbono o el agua, sea el agua líquida, el agua en estado de vapor, pues puede pasar fácilmente las membranas lipídicas que forman parte de nuestras células. Así que no hay ningún tipo de problema de la difusión. Luego tenemos la hemoglobina y es que esta hemoglobina rica en hierro es lo que capta este oxígeno, ¿vale? La hemoglobina forma parte de los glóbulos rojos y es muy importante el hierro forma parte de la hemoglobina. ¿Qué pasa si no tenemos suficiente hierro? ¿Por qué es bueno comer lentejas y otra serie de cosas que nos dicen nuestros padres? Pues porque obtiene oxígeno, ¿no? Entonces, si no tuviéramos suficiente hierro, la hemoglobina no funcionaría
funcionaría bien, no funcionaría bien los glóbulos rojos y desencadena en una anemia. ¿Y la anemia cuál es el principal síntoma? Que estamos cansados. Obviamente es normal, si no tenemos suficiente glóbulo rojo, no tenemos suficiente mecanismo de transporte del oxígeno, no llega suficiente oxígeno a nuestras células, entre ellas a nuestro cerebro, y nuestro cerebro dice, oye, que no tienes energía, no te muevas tanto, estás cansado, ¿vale? Es un mecanismo que tiene, pues, de control. Otra cosa así famosa es la eritropoyetina, ¿vale? Sí, es una palabra graciosa, ¿vale? Pero vamos al término griego. Poiesis viene de creación y eritro es un sinónimo de, bueno, es rojo, de glóbulo rojo, ¿vale? Entonces, eritropoyetina quiere decir la creación de glóbulos rojos. Esto es muy conocido para aquellos famosos ciclistas que se inyectaban EPO. Si tenemos más glóbulos rojos gracias a la EPO, lo que produce es que vamos a rendir mucho más en el ciclismo, y era por eso por lo que entre ellos, si no me equivoco, Armstrong pues se inyectaba EPO y claro, ganaba pero con unas diferencias increíbles. De aquí viene esto, ¿vale? Y después la superficie de intercambio de los alveolos es tal que si lo extendiéramos con una fina capa llegaría hasta los 200 metros cuadrados, porque tenemos entre 300 y 400 millones de sacos alveolares. Es decir, que la superficie de intercambio que tenemos dentro de nuestros pulmones se puede equiparar a la superficie de una cancha de tenis. Sí, es verdad. Y las principales enfermedades que tenemos, pues por ejemplo el asma. El asma es una inflamación crónica que tenemos del bronquiolo. Está asociada a una inflamación que tiene la mucosa de ese bronquiolo y además de una broncoconstricción, es decir, constricción que está apretándose el bronquio. ¿Esto qué pasa? Pues que el aire va a pasar mal por ahí, obviamente, ¿no? Esa tubería es mucho más estrecha, por tanto el aire no va a pasar. Y es por eso por lo que en el asma se sienten las personas fatigadas. ¿Qué es lo que utilizamos? Utilizamos agonistas de receptores adrenérgicos. Pues bueno, el salbutamol o lo que todo el mundo conocemos, el Ventolin. ¿Qué es lo que pasa? Pues estos receptores adrenérgicos es como que viene a ser algo parecido a así a la adrenalina. Entonces la adrenalina lo que hace en nuestro cuerpo favorece la broncodilatación, es decir, que esos bronquios se expandan, se abran, y es por eso por lo que funciona también. ¿Cuál es el problema que tenían los antiguos Ventolines? Pues que las personas que sufrían algo así del corazón no era muy bueno, porque como es un receptor así algo parecido a la adrenalina, para el corazón le estás metiendo unos tutes increíbles, entonces por eso tampoco lo aconsejaban. Ahora ya se está refinando para que solo afecte a los bronquios y no hay ningún tipo de problema. Luego tenemos la rinitis alérgica, que es itis, inflamación de rino, pues de la nariz, ¿no? De la mucosa nasal. Obviamente también puede afectar a los ojos porque todo está comunicado, incluso también a la garganta, incluso los oídos, ¿vale? ¿Dónde la podemos destacar? En primavera con las alergias. Obviamente tenemos ese lagrimeo, esa mucosidad, pues bueno, por una alteración de nuestra mucosa. Resfriados y gripe. Los resfriados y gripe pues suelen estar asociados a los virus y suelen estar asociados a las temperaturas frías. Cuidado, el frío no es lo que nos pone malo. Esto lo estamos viendo con el coronavirus. Lo que pasa es que cuando hace frío y quedamos con los colegas no nos apetece estar en la terraza tomando algo porque hace un frío que pela. No nos apetece estar dentro calenticos, tomando el café calentico y tal. Entonces, los virus no hay tanta ventilación y se transmiten mucho mejor, y es por eso por lo que cuando hace más frío solemos tener más enfermedades de tipo de resfriados y la gripe. En este caso los resfriados son producidos por un virus que se llama el rinovirus. Y también por coronavirus. Sí, pero a ver, es un tipo de coronavirus. Este es el coronavirus 229E. Es un alfa coronavirus. El caso del coronavirus que produce la pandemia es un beta coronavirus, ¿vale? Pero bueno, nada, cosas que los coronavirus ya existían antes de la pandemia, ¿vale? Que tampoco pasa nada. Y luego el virus de la gripe, pues es el virus influenza, que es el responsable, ¿no? Es uno de los virus más grandes que existe. Luego la faringitis, bueno, lo que está mirando es la faringe, el grado de inflamación que tenemos y de la rojez, ¿no? Aquí tenemos bueno, una irritación de la faringe y obviamente lo que nos produce es un dolor de garganta. La amigdalitis es lo que conocemos como las anginas. Lo que se produce es una inflamación sobre todo de esas anginas, de esas amígdalas que tenemos a ambos lados, las amígdalas palatinas, ¿no? Que son cúmulos de tejido linfático, es decir, pues son la protección que tenemos, la primera mecanismo de protección que tenemos en la boca.
Aquí vemos una inflamación increíble de las amígdalas, que es lo que conocemos como las anginas, ¿no? Más cosas, la neumonía. La neumonía es una inflamación de los espacios alveolares. Cuidado con la neumonía, que es muy grave. Y además se suelen encharcar bastante fácil, como aquí vemos, y obviamente el intercambio respiratorio va a estar muy obstruido, muy dificultado, y es por eso por lo que suelen sufrir tanto de neumonía y es una enfermedad tan grave, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos una inflamación en la pared alveolar y además con líquido, es decir, que el intercambio respiratorio está muy dificultado, se vuelve muy, muy difícil. Está producido por una serie de bacterias, virus, etcétera. Entre ellos, por ejemplo, el coronavirus también lo produce, pero el más característico es Streptococcus pneumoniae, ¿vale? Pneumoniae, pues su propio nombre lo indica. Luego tenemos la bronquitis, itis, inflamación, bronquio, ¿vale? Muy fácil. Obviamente, pues va a dar lugar a una dificultad respiratoria, obviamente, al obstruirse un poco nuestros bronquios, al igual que pasa con el asma. Además se suele también encharcar por, bueno, tener una mayor secreción mucosa, etc. Efisema pulmonar, lo que ocurre es que los sacos alveolares van rompiéndose por culpa de, bueno, de una alteración de la elastina. Esto hace que se reduzca el intercambio respiratorio y se vuelva cada vez más difícil respirar. Y bueno, esto es lo que conocemos también, forma parte de las enfermedades EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿vale? Que es muy, muy difícil. Aquí tenemos una imagen al microscopio donde observamos alveolos normales y alveolos con efisema pulmonar. Cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una alteración como cualquier tipo de cáncer, pero que ocurre en el pulmón. Y aquí vamos a hablar del tabaco y el aparato respiratorio. El tabaco produce efisemas y EPOC. ¿Por qué? Porque disminuye el intercambio gaseoso al alterar los mecanismos de síntesis de colágeno y elastina, lo que hace que esas paredes alveolares se rompan y reduzcan la superficie de intercambio. También produce el cáncer de pulmón por una enorme cantidad de sustancias químicas que tiene. Es que tiene hasta arsénico, o sea, tienen ahí una cantidad de basuras metida en el cigarrillo que es increíble. Y además el humo contiene N-nitrosaminas, bencenos, formaldehídos, 1,3-butadieno, que son todo cancerígenos porque se queda retenido ahí en el ADN y produce muchísimas mutaciones. La nicotina produce dopamina, que es lo que te hace engancharte al tabaco, porque al producir dopamina es ese neurotransmisor que produce el placer, o sea, es una droga, literalmente. Y también produce una irritación de las mucosas. Por eso encontramos que muchas personas que fuman pues siempre están tosiendo, tienen, vamos, la inflamación de la garganta casi siempre, hay una irritación de las mucosas, ¿no? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Y lo único que pedimos a cambio, ya sabéis, que cuidéis de la naturaleza, que estudiéis mucho. Y nos vemos en la próxima.